injusticias y las banalidades. Le tengo miedo. Me pidió perdón, me dijo que era cierto, en fin. No supe, no tenía el valor. Un sonido tan raro, pero un sonido tan... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en Casa con Neida. Este 28 de noviembre, Honduras elige un nuevo presidente, así que me comunico directamente hasta Tegucigalpa con el abogado Miguel Calix. Miguel, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para conversar del panorama político en nuestro país, Honduras. Sabemos que este domingo, 28 de noviembre, hay elecciones. Miguel, ¿cuál es la diferencia en las plataformas de los tres principales candidatos? ¿Qué propone Aspura? Interesante lo que mencionas. O sea, Aspura, al ser candidato del Partido Nacional, obviamente habla mucho de consolidar logros que se han tenido en estos últimos 12 años en seguridad, en la parte fiscal, en la parte de inversión. Plantea, sí, hacer uso de las ventajas de los tratados de libre comercio, atraer inversión, sin duda alguna. No lo dice la propuesta, pero es continuar con el proyecto de las zonas especiales de desarrollo económico. Plantea en materia de seguridad continuar con los logros de descenso de criminalidad, de violencia. En materia de avance educativo, se conoce muy bien que el gobierno estos últimos 12 años iniciaron un proceso de reforma educativa que falta consolidarse. La parte económica post-COVID es un tema importante. Tú lo puedes contrastar con las otras campañas, ¿no? En el caso de la campaña del abogado Rosenthal, hay algunas coincidencias. Todos hablan de fortalecer el agro, todos hablan de fortalecer la parte educativa, social, salud. El abogado Rosenthal habla incluso de un ingreso básico universal, es decir, es un ingreso para todos los hondureños que tendrían derecho a recibir, que pueda satisfacer sus necesidades básicas. Pareciera como una reconversión de los bonos de transferencia, las transferencias condicionadas. Hay una serie de propuestas en materia de lucha anticorrupción, transparencia. El contraste mayor es con la campaña de la candidata de Libre, de la coalición, porque ella sí vuelve a mencionar en su propuesta la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque el coordinador del partido, el expresidente Zelaya, haya dicho que no hay condiciones. La verdad es que está en la propuesta y se plantea como una acción del primer día de gobierno. Al igual un pacto fiscal, que no lo proponen los otros candidatos, una desmilitarización de la seguridad, ¿verdad? Volver a la propuesta de seguridad ciudadana comunitaria, impulsar mayores procesos de participación, derogatoria de leyes, código penal, la aprobación de las 3 causales del aborto, serían la causal terapéutica, la eugenésica y la honoris causa, que contestan y que de manera expresa contrarían los otros 2 candidatos. Dicen, nosotros no vamos a apoyar aborto de ningún tipo. La campaña de la propuesta de Libre plantea establecer relaciones con China popular, mientras la de Rosenthal plantea continuar con una política abierta exterior, ¿verdad? Libre propone la instalación de una CICI, una Comisión Internacional contra la Impunidad, siguiendo el modelo guatemalteco, y plantea algunas medidas en materia de derechos humanos, de protección del medio ambiente, la prohibición de la minería de cielo abierto. Es decir, hay una serie de medidas en la propuesta de Libertad y Refundación que sí contrastan muy fuerte con las de los otros 2 candidatos, que están más orientadas a la economía de libre mercado versus la de Libertad y Refundación, que si bien es cierto, reconoce la importancia del libre mercado, sí plantea la necesidad de intervención del Estado en la regulación de algunas condiciones poco favorables de este sistema de libre mercado. Es decir, sí hay contrastes, definitivamente los hay, y quizás el contraste que no quisiéramos ver, ¿verdad?, es que alguno de los partidos no acepte los resultados electorales. Es decir, todos los partidos que ellos representan tienen un integrante en el CNE, en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Registro Nacional de las Personas, en la Unidad Política Limpia, en el Tribunal Superior de Cuentas. Estamos ante una nueva realidad política partidaria donde todos los partidos participan de las grandes instituciones y órganos. No debería haber problemas para entenderse porque al final, si todos participan con las mismas reglas,
todos se someten al mismo árbitro y ese árbitro debería ser justo para todos y darnos presidente o presidenta la noche del 28 de noviembre, después de contados los votos, que cuentan miembros de sus partidos también en la Junta Receptora de Votos, que transmiten miembros de sus partidos desde los escáneres y los sistemas de transmisión de datos. Por lo tanto, si todos participan de la fiesta, todos deberían al final avalarla. Y ese es el contraste que yo no quisiera ver. Yo creo que todos deberían de manifestarse dispuestos a aceptar los resultados electorales, porque han participado en buena lid todos, y efectivamente en las campañas a veces se sale de tono algunos mensajes. Hemos visto una campaña que habla de anticomunismo, habla de narcodictadura, que le recuerda al candidato liberal de dónde estuvo los últimos años. Es decir, nosotros sabemos que en las campañas eso siempre pasa. Además, abogados de las campañas sucias siempre hay. Pero ojalá destaquen las propuestas y que finalmente quien gane las cumpla. Porque no se trata de poner un menú de lindas intenciones, sino de hacerlas realidad. Obras son amores y no simples razones. O sea, estamos entonces entre el Partido Nacional y el Partido Libre. ¿De ahí va a surgir un nuevo presidente? Es lo más probable. Y no porque nosotros no desconfiemos de las encuestas, es por la forma en que se ha ido modificando y desarrollando el escenario. Me encanta esta naturalidad con que estamos hablando, es algo que no teníamos antes, Neida. Vamos a ver, las redes sociales. Dios nos libre del control de las redes sociales. O sea, las redes sociales al final son el espacio último de libertad que tenemos ahora. Nosotros que venimos de una época en que no podías andar un libro en la mochila sin que te acusaran de comunista, o que yo recuerdo un episodio de un joven estudiante de letras que lo detuvieron porque andaba la sección literaria de Diario Tiempo en la mochila, ¿no? O sea, vemos ahora con qué facilidad se defienden ideas, se atacan ideas, y a veces hasta con un lenguaje antisonante, grosero, ¿verdad? Yo estoy preocupado por la polarización, ¿verdad? Porque la polarización, una vez que tú la despiertas, después es como un monstruo, como Pandora, no puedes meterla de vuelta los males, no puedes volverlos a meter a la caja, ¿verdad? Al final, como dice la historia, la esperanza es lo único que queda en la caja, al final de la caja de Pandora. Se habla mucho de qué pasaría si el Partido Nacional gana. Entonces, esto es como un partido de fútbol, pero aquí solo hay dos que finalmente van a llegar a la meta. Si el Partido Nacional gana y la elección es transparente, los resultados son claros, no hay ninguna duda sobre el conteo, ¿cómo administrar el triunfalismo de Libre? Libre se ve ganador desde hace un mes, y vuelven a mencionar que la única forma de perder es mediante fraude, cuando estadísticamente hablando, hasta las encuestas que normalmente uno asociaría a posiciones cercanas a Libre, reconocen que hay un cuarto de la población de Honduras que simpatiza con el Partido Nacional. Si el Partido Nacional lograra ganar esta elección, aparte de que sería una gran hazaña, también sería sorpresa, ¿verdad? Después tendríamos los analistas que averiguar qué fue lo que pasó, etcétera, si no se tratara de situaciones anómalas a la hora del conteo y a la hora de la votación. Si Libre gana, hay explicaciones, ¿no? Hay explicaciones claras, no solo el proceso de unidad, sino también el desgaste del Partido Nacional del Poder, el cansancio de la población, ¿verdad? Al final, lo hermoso de la democracia es la posibilidad que tenemos todos y todas de elegir y que esa elección se respete, ¿no? Y si la población, si el soberano, como se dice tradicionalmente, decide que debe haber una transferencia de poder, una transición, enhorabuena. Eso rebalancea los poderes, quedaría a ver cómo queda compuesto el Congreso. Pero de eso se trata. Es un ejercicio donde el que se somete a ese ejercicio sabe que puede ganar, puede perder. Y debería de transmitirle, más allá del triunfalismo, que nadie se mete. Yo no me imagino a un quarterback de fútbol americano, o a un manager de béisbol, o a un director técnico de fútbol diciéndole a sus allegados, vamos a perder, entren, vamos a perder. No, todo el mundo va a ganar, y cuando hablas con los fanáticos dices que vas a poner todo tu empeño, pero la realidad es que sí hay factores que inciden en una elección.
Y la nueva legislación electoral, una tradición de votaciones poco transparentes, inciden en este proceso electoral. Por lo tanto, a mí me encantaría que quienes pierdan acepten el resultado, llamen a la calma y llamen a la población a aceptar a quien gane como el presidente o presidenta de todos y todas, porque al final de eso se trata. Pero como lo hemos visto en las elecciones de Estados Unidos y cada vez más frecuentemente en otros países, es muy difícil gobernar sobre la mitad que pierde o el tercio que pierde. Entonces, es ahí uno de los retos de la elección hondureña, que esa animosidad de las redes sociales tenga algún grado de atemperamiento, de relajamiento el 28 de noviembre. Es decir, que el 28 de noviembre sea como una olla de presión que poco a poco descomprime esa presión que se ha venido conteniendo durante 12 años, 8 años, 4 años, o si le quiere sumar desde el 2009 para acá, que descomprima, pero que lo haga de manera continuada, regular, y no lo que ha pasado. Todos sabemos que cuando el empaque falla de una olla de presión, la olla puede reventarse, ¿no? No, nosotros no quisiéramos eso. Eso fue lo que pasó en el 2017. La olla se reventó, no hubo presión, no hubo salida, el conteo se tardó 30 días, hubo impugnaciones, y hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias de esa crisis postelectoral, no solo en lo económico, sino también en la animosidad. Entonces, el llamado sería a vigilar el proceso, a vigilar que se respete el principio de un voto, una persona un voto, a demandar de la Junta Receptora de Votos y de las autoridades electorales altura. Al final están ahí para, como ese árbitro del partido de fútbol, del béisbol, del umpire, o los árbitros del fútbol americano, o los jueces en una competencia, están ahí para decir quién ganó y quién perdió. Entonces nosotros no queremos árbitros arbitrarios, queremos árbitros justos, árbitros que se den cuenta que su rol no es en favor de uno u otro bando, aunque los hayan colocado sus partidos ahí, sino darnos tranquilidad. Si eso ocurre, que yo no pierdo la esperanza que sea así, si ese día los concejales y los miembros de mesas se dan cuenta de que lo que se está jugando no solamente es el futuro de su partido, sino el futuro de la familia hondureña, entonces nos va a ir bien. Si al final la animosidad, la polarización y la intolerancia se impone, pues estaremos hablando el 29, 30 de la tragedia del 28 de noviembre. Yo quiero hablar de la fiesta del 28 de noviembre, no de un evento del que estemos hablando 4 años después, como lo hacemos ahora en 2017. ¿Cuál ha sido el rol de los medios de comunicación en estas elecciones en nuestro país? Fíjate que cada vez que se va a discutir, se discutía el tema de la reforma al Código Penal, al final se aprobó uno, saltaban a relucir las antiguas recomendaciones de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se referían a qué hacer con el famoso delito de difamación. ¿Por qué penarlo con cárcel? ¿Por qué penarlo con reclusión? ¿Por qué no sustituirlo por una pena pecuniaria, pago de un dinero? Y eso fue un tema de mucho debate, ¿no? Sí. Además, el aspecto de que tú puedes canjear publicidad oficial con un tema impositivo, ¿no? Con un tema de rebaja de impuestos, que al final se convierten en mecanismos odiosos de control de prensa. Más, no digamos cuando hay periodistas que reciben contratos de publicidad o hubo escándalos en este gobierno. Yo recuerdo que en algún momento en el gobierno del presidente Lobo se intentó aprobar una legislación que precisamente procuraba poner algunas reglas en esta relación, ¿no? Y que se cuestionó porque se mencionaba que el modelo utilizado había sido el modelo de una ley similar en Ecuador. Sabemos que el presidente Correa tuvo una relación un poquito compleja con la prensa, que llevó a quejas, ¿no? Entonces, esta relación prensa-gobierno nunca ha sido fácil, siempre ha sido complicada. Yo recuerdo que en el gobierno del presidente Zelaya hubo quejas porque el presidente Zelaya mencionaba que los medios nunca mostraban las bondades de su gobierno, incluso instauró un programa en la noche, y creó un propio periódico, El Poder Ciudadano, para mostrar las ventajas de su gobierno. Yo creo que esta relación gobierno-prensa no es fácil, no ha sido fácil en estos 8 años tampoco.
Sin embargo, podemos ver que hay cuestionamientos y críticas al gobernante, al Partido Nacional. Finalmente, la discusión del Código Penal se resolvió precisamente eliminando la pena de cárcel. Lamentablemente, esa reforma llegó tarde para un David Romero Elner, que había estado detenido por esas circunstancias, porque se había repetido una condena por varios casos de difamación contra la esposa de un exfuncionario, en reiteración de un delito que él ya había cometido, ¿no? Entonces, yo siento que la libertad de expresión, donde se ve de manera más compleja, amenazada, Neida, es en la existencia de normas que impiden la investigación de datos públicos. La ley de secretos, reformas a los datos que tú puedes ver de la tasa de seguridad. Hay un gran arbitrio en cuanto a qué información puedes declarar confidencial o no, ¿verdad? O sea, la verdad es que todo lo que es público debería ser de acceso público a la prensa, ¿no? Y al ciudadano. Ahí es donde creo yo que están los grandes retos, y no es casual que en alguna de las propuestas de Libertad y Refundación se toque ese tema, ¿no? El tema de hacer reformas al Código Penal y reformas a la ley de secretos, precisamente para generar más transparencia. Así que no ha sido una relación fácil. Obviamente no tiene las características de otros países aquí de la subregión. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita con tu programa se puede hacer en cualquier canal de televisión de Honduras, en cualquier radio, y nadie te va a perseguir por hacerlo. Lo puedes hacer en redes sociales y nadie te va a cancelar. Hay canales que están asociados y vinculados en la radio y la tele a partidos de oposición. Siento yo que ha habido siempre esos tironeos, esos aguijonazos, pero nunca en una situación que nosotros podamos llamar grave para la prensa. ¿Puedes decir que hay libertad de prensa en Honduras? Sí, yo pienso que sí. Hay amenazas a la libertad de expresión, sin duda alguna. Libertad hay amenazas porque hay poderes fácticos, hay grupos ilícitos. No podemos olvidar que hay periodistas que han perdido la vida, ¿verdad?, por haber reportado situaciones de crimen organizado. Algunos de esos crímenes todavía están impunes, otros no. Yo considero que sí hay libertad de prensa, y como en toda democracia, amenazas a la libertad de prensa que lamentablemente muchas veces el Estado no tiene la capacidad de atender o de responder. Cuando un periodista o un policía agrede a un periodista en la calle, en el ejercicio, si el policía se excedió en el uso de la fuerza, el policía tiene que ser sancionado, ¿no? Investigado y sancionado. Si un periodista no respeta una restricción para cubrir un lugar o atraviesa un cordón de seguridad de manera inapropiada, sabe que se puede encontrar con una respuesta de parte de los guardaespaldas, etc. Yo creo que yo admiro la labor periodística porque en contextos complicados como el nuestro, peligrosos, donde no hay una cultura de plena transparencia y puede haber autoritarismo, tienen que enfrentar lo bueno y lo malo del ejercicio de la prensa. Pero en términos generales sí, yo no tengo la menor duda de decir que sí hay libertad de prensa, amenazada como en otros lugares, ¿no? Y afortunadamente se han creado mecanismos como el sistema de protección de defensores y periodistas. El Colegio de Periodistas se retiró ya este año de ese sistema, y había varios periodistas que estaban siendo objeto de protección, medidas de protección por parte del Estado. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, proteger, ¿verdad? Muchas veces estas amenazas no vienen del mismo Estado, sino que vienen de particulares, y mal haría el Estado en no atenderlas, pero yo sueño con el día en que ningún periodista tenga que temer por el ejercicio de su profesión, excepto cuando dañe el honor personal o se excede en la cobertura de una nota, que eso sabemos que es un ejercicio reñido con la ética, y eso aquí en cualquier lugar trae consecuencias. La región de Centroamérica realmente es un tema de conversación, porque el presidente Juan Orlando Hernández ha tenido relación con el presidente Yamatei de Guatemala, no ha tenido relación con Nayib Bukele de El Salvador, y son países de donde se originan toda esta ola migratoria hacia Estados Unidos,
y el rol de Estados Unidos en esta región es importante. ¿Y cómo crees tú que puedan cambiar las relaciones? Porque en las últimas semanas vimos un coqueteo, si se puede llamar, del presidente Juan Orlando Hernández con Daniel Ortega, con el hecho de entregar 100,000 vacunas contra el COVID y luego firmar acuerdos ya al finalizar este mandato de Juan Orlando con Ortega, cuando vemos las acusaciones de que si gana el Partido Libre, bueno, serían aliados del comunismo. ¿Cómo ves esta situación? Este movimiento de piezas que a veces uno no entiende. Centroamérica es una región muy cercana desde siempre. Cuando uno lee la historia de Centroamérica en el siglo XIX, uno se da cuenta de cómo, por ejemplo, la presencia de Soto y Rosa en el gobierno es favorecida por su cercanía con el presidente Justo Rufino Barrios de Guatemala, ¿no? Cómo en algún momento el gobierno de El Salvador busca influenciar estas relaciones, o en el caso de Nicaragua a principios de siglo, cómo el gobierno hondureño colabora con un gobernante en Nicaragua. Es decir, la relación yo no lo quiero llamar hermandad, pero de vecindad histórica que hay en Centroamérica hace inevitable que los presidentes de Centroamérica tengan simpatías o roces. Y si ya introduces el elemento ideológico, político de por medio, político partidario, para nadie es extraño que un gobierno de Arena podía en principio simpatizar más con un gobierno del Partido Nacional que con un gobierno del Partido Liberal. Y en el caso de Guatemala, bueno, hay tantos partidos que tienes que irte a la historia de cada candidato. La relación del presidente Hernández con Ortega no es de ahorita, o sea, el presidente Ortega fue de los primeros gobiernos de Centroamérica que reconoce el triunfo del presidente Hernández en la reelección. El presidente Ortega ha tenido una relación muy compleja con Costa Rica y Honduras. Aunque nosotros tenemos CA4 con Nicaragua, tenemos que pedir permiso para entrar a Nicaragua. Cuando el presidente Ortega enfrentó problemas con las protestas, Honduras sirvió de refugio a muchos emigrados nicaragüenses, como ahora los está ayudando en la vacuna, ¿no? Entonces, para mí, este distanciamiento del presidente Bukele, que de hecho esa instancia del presidente Bukele y no viceversa, ¿no? Ha llevado a que, existiendo intereses comunes en el Golfo de Fonseca, Honduras haya aprovechado este distanciamiento del señor Bukele con Ortega y el señor Bukele con él para encontrar un punto en común con el tema de la salida del Golfo. Es penoso desde mi perspectiva centroamericanista. Yo en ese sentido creo en la patria grande y creo que el proyecto de unión debe en algún momento encontrar una salida, aunque no sea la del 1824 o 1838. Y yo lo que veo es cómo las relaciones interpersonales o los intereses de los presidentes pueden afectar una relación de vecindad en el Golfo de Fonseca. Lo correcto sería que los tres estados compartan intereses, compartan proyectos ribereños, y no que las antipatías o simpatías de uno u otro, por cualquiera que sea la causa, bien porque se encuentra el expresidente Funes o Serén en el caso de Nicaragua, o el candidato del partido o el expresidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña que está por acá en Honduras, ¿verdad? Porque está casado con una hondureña. Yo creo que esas cosas deberían de ser superadas por una política exterior que trascienda figuras y que hable de intereses comunes. Uno sabe que en los Estados Unidos puede variar el presidente, pero la posición del país con respecto a China o con respecto a Europa tiende a ser más o menos estable, ¿no? No así la latinoamericana, que por rato sentimos que se vuelve un poco ríspida o puede cambiar. Pero eso es normal cuando hay personajes de excesos. Creo que lo vimos con el presidente Trump. Y ahorita en el caso de Centroamérica, el cambio de gobierno sin duda alguna va a traer nuevos aires en ese sentido. Porque quien quiera que gane, sea Asfura o sea Castro, es evidente que el presidente Bukele va a saludar el triunfo. Él no tiene ninguna enemistad personal con Asfura, mucho menos con Castro de Zelaya, aunque el matrimonio Castro-Zelaya, Zelaya-Castro, simpatiza con el FMLN. Es de público conocimiento que los hijos de ellos
tienen una estrecha relación con el presidente Bukele y su familia. Entonces, yo creo que hay elementos para creer que las relaciones con El Salvador van a mejorar y que las relaciones con Nicaragua no se van a empeorar, porque también hay una relación cercana. ¿A dónde se fue el presidente Zelaya después del golpe? ¿Dónde aterrizó? Aterrizó en Nicaragua. Entonces, repito, hay intereses que están por encima de los individuos y las relaciones con Nicaragua, El Salvador y Guatemala van a tener que mantenerse, Neida, porque somos vecinos. Es más, hay una relación con Colombia, que en este caso con el Tratado de Nicaragua no sabemos cómo fue afectada, ¿verdad? Una relación que no solo se limita al fútbol, sino en materia de seguridad, en materia de otros temas, de apoyo a nivel local, en la que nadie ha reparado. ¿Hasta qué punto este acuerdo con Nicaragua afecta temas en el Caribe, ¿no? O afecta futuras relaciones? Pues para mí hay que prestarle mucha atención a lo que ocurra es un tema fascinante porque quien quiera que gane se va a encontrar a un presidente Bukele y a un presidente Ortega. Y va a tener los mismos desafíos de política exterior, los mismos desafíos de frontera y los mismos desafíos en temas de migrantes. De nada sirve que Honduras controle el tema del COVID si Nicaragua tiene dificultades. De nada sirve que Honduras resuelva sus problemas internos o de relaciones con El Salvador si la crisis migratoria no para. Y es una crisis migratoria que comparten estas naciones por razones de pobreza. Entonces, ojalá quien gane, Azura, Rosenthal o Castro de Zelaya, se siente con sus pares, ojalá en el sistema de integración centroamericana, pero si no es posible, al menos bilateralmente, y que la toma de decisiones se haga pensando no en sus gobiernos, sino en el futuro de la región, que debería de caminar junta, porque solo unidos podemos resolver los grandes problemas que tenemos. En Estados Unidos vimos un voto cruzado cuando se sacó del poder a Donald Trump y se le dio el voto a Biden. Ese voto independiente es muy importante. En Honduras ya dijiste que la mitad de la población, un gran bloque, es independiente. ¿Podríamos ver un voto de castigo para el Partido Nacional por los escándalos de corrupción, del desfalco al Seguro Social, de los hospitales móviles, de la cercanía del presidente Juan Orlando con su hermano convicto y sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico? ¿O por el contrario, crees que juega otro papel importante toda la publicidad que se da en cuanto a que si libre gana entre el comunismo a Honduras? ¿Cómo toda esta información y todos estos hechos marcarán la decisión de los hondureños en las urnas el 28 de noviembre, Miguel? Van a tener influencia, sin duda, van a tener influencia. Después de 12 años de gobierno y complicaciones como las que has mencionado, un importante sector de la población votará en contra del partido de gobierno, eso es un hecho, ¿no? También es cierto que habrá personas que votarán en contra del proyecto de Libre, como lo hicieron en el 2017, como lo hicieron en el 2013. De eso se tratan las simpatías partidarias. La diferencia en este caso es que la cabeza de esa coalición electoral no es la misma cabeza de la coalición en el 2003, en el 2017. En el 2017 la cabeza era el ingeniero Narrala, que tenía otras condiciones como candidato en ese momento, una popularidad que no es la misma hoy, y que no le permitió repuntar como era cuando era candidato. El ingeniero Narrala había acumulado detrás de él, Neida, un importante sector de voto independiente y voto antisistema, que compraba la idea del ingeniero Narrala de ir contra el tripartidismo. El discurso del ingeniero Narrala cambió los últimos 2 años, a raíz de que el Libertad y Refundación logra pactar con el Partido Nacional Liberal la integración de distintos órganos electorales. El ingeniero Narrala se siente desplazado, se siente fuera de esa decisión, y más, la gota que colmó el vaso fue la integración de la Junta Receptora de Votos. En la Junta Receptora de Votos estaban 3 miembros, uno liberal, un nacionalista y uno libre, basado en la línea aquella de los partidos que sacaron más votos en la última elección. Mientras los otros 2 restantes, los cuarto y quinto, se sortean entre los otros partidos. Uno de los partidos que va a sortear es el Partido Salvador de Honduras. O sea, es tratado como un partido pequeño. Entonces, imagínate eso para el ego del candidato Narrala y también para la institucionalidad de su partido.
es dejarlo fuera del reparto. Y su discurso traía un discurso muy fuerte en ese sentido. Es decir, él capitalizaba voto independiente de manera muy fuerte y las mismas encuestas que encumbran a la señora Castro mostraban que entre 4 y 5 personas que seguían a Nasrallah no lo seguirían a su aventura con Libre, ¿verdad? ¿Cómo va a votar el voto independiente? Es difícil de saber. Quien dice que no tiene partido normalmente decide su voto la misma semana. En estos 5 días que hemos hablado de silencio electoral, hay personas preguntándose lo mismo. Si quieren 4 años más de gobierno del Partido Nacional, esta vez encabezado por otra persona, tal vez es diferente. Hay gente que no pierde la esperanza, ¿verdad? Habrá otros que dicen, no hay manera, con estos señores ya no se puede, son 12 años, ya suficiente, hay que darle chance a alguien más. Y van a votar por la señora Castro. Hemos visto desde liberales hasta miembros de obviamente Salvador de Honduras y el PINU, que son quienes acompañan, pero también a personas que en el pasado votaban por el Partido Nacional, pensando, no, es hora de que cambie alguien, y si la que va a ganar es esta señora, pues votamos por doña Xiomara, ¿no? Pero nadie ha hecho un estudio a profundidad de cómo vota el voto independiente. Sabemos que es un voto que ya no se siente comprometido como nuestros padres a votar por uno u otro partido. También dentro de ese grupo hay un montón de gente que no vota, sencillamente ya no cree en la oferta o considera que la oferta de esta campaña es pobre o no ofrece alternativas. Ese día yo le comentaba a una muy buena amiga de una organización que apoya partidos, hoy está lloviendo en Tegucigalpa, si llueve el domingo va a votar menos gente. O sea, tú sabes que existe esa frase, ¿no? De que el día de las elecciones también depende si sale el sol o no sale el sol. Pero para mí hay varias interrogantes. Primero, tenemos voto oculto en las encuestas. O sea, hay gente que va a votar por alguien, pero no lo dice. Por ejemplo, nacionalistas avergonzados, liberales avergonzados de decir que van a votar por su partido. Eso le podría dar votos al Partido Nacional, al Partido Liberal, que hoy no se reflejan en las encuestas. Habrá personas que no quieren decir que van a votar por Libre porque trabajan en el gobierno o trabajan en una alcaldía liberal. No lo sabemos. Voto útil seguramente habrá. Personas que deciden no votar por su partido porque su partido no tiene ninguna oportunidad de ganar. Y voto que al final de cuentas no va a ser convencido de ninguna manera y no va a votar. En esta elección es posible que el nivel de participación aumente porque el padrón es menor. Entonces, en la última elección tuvimos 57% de participación, en la de 2013 61%, entonces uno esperaría que si el padrón se redujo y hay un fuerte entusiasmo en la población, bien por sacar al Partido Nacional o por apoyar al Partido Nacional, debería de haber un aumento en la participación. Entonces, yo espero que el aumento de la participación no solo provenga de la reducción del padrón, sino también que el voto independiente decidió salir a votar. Y eso sigue siendo una gran interrogante. Pero esos son los dos extremos. Personas que votan contra el proyecto de Libre porque representa, entre comillas, una amenaza de un gobierno socialista o comunista, como lo planteó la campaña nacionalista, o la decisión del pueblo contundente de no darle más oportunidades al Partido Nacional y cambiarlos, porque 12 años fueron suficientes. Y ya para terminar, porque podríamos seguir conversando, es fascinante entender cómo funcionan estos procesos para poder tener y gozar de una democracia en un país. Parece sencillo, pero es muy complejo. Pero es muy importante también entender cómo funciona para poder, ojalá, que quienes nos están viendo puedan tener un panorama más completo de la situación que se vive en este momento en Honduras y que puedan decidir por quién votar, porque es importante votar. 2 cositas antes de terminar. Muchos veían a Salvador Nasrallah como el candidato si no querían votar por Libre o por los nacionalistas, pero Nasrallah se fue con la señora Xiomara Castro de Zelaya. ¿Tú crees que muchas de estas personas que tal vez se decepcionaron de que Nasrallah se unió a la alianza puedan votar por Yanni Rosenthal como opción?
Como estamos especulando, yo lo que creo es que va a generarse un fenómeno de voto cruzado. De gente que va a votar por la planilla de Salvador a nivel de diputados o por candidato a alcalde y que quizás anule su voto o vote en blanco o decida votar por otro candidato. Recordemos que si la campaña del ingeniero Narrala iba en contra del tripartidismo, yo no esperaría a un elector narralista de pura cepa, decepcionado de Narrala, ¿verdad? No, a ver, los narralistas de pura cepa sí van a votar por él, ¿verdad? Los que no votarían por él son quienes hoy se sienten decepcionados de que él haya optado a votar por uno de esos partidos que él cuestionaba. Sí. Yo no me los imagino votando por el Partido Nacional, sin duda, y tampoco por el Partido Liberal. Es más, me los imagino anulando su voto o no votando. Ojo con ese detalle, no hemos hablado del abstencionismo activo. Esa era mi última pregunta. El peligro de no votar, Miguel, el peligro de decir ninguno de los candidatos, estoy decepcionado, ni uno ni otro, Honduras, no sé para dónde va, no voy a votar. El voto cruzado es una situación, pero el no ir a votar, el abstencionismo, ¿cuál es el peligro de ello, Miguel? Mira, como yo en eso tengo una posición, la Constitución te dice que el voto es obligatorio. Todos tenemos el deber de votar y elegir a las autoridades. Pero también es parte de la libertad del ciudadano no participar. Es decir, el deber es participar, pero para mí lo grave de no participar es que al no comprometerte pierdes tu derecho a reclamar el resultado. Si tú participas en la competencia, puedes ganar, puedes perder, y te sometiste a las reglas del juego y perdiste o ganaste. Celebras o no celebras. En el caso del que no vota, no participó, pero igual va a sufrir las consecuencias de lo que ocurra. Por lo tanto, en esa circunstancia, solo me acuerdo de la disyuntiva de si debes o no creer en Dios. Si crees, eres salvo. Y si no crees, porque sencillamente no crees, eres ateo, pues no creíste. Pero si Dios existe y no creíste, estás fregado, ¿no? Entonces mejor vota, porque es preferible equivocarse a la hora de votar que luego no poder sentirte partícipe del cambio o lo que está ocurriendo. ¿Qué tal y al final tu voto sí incide en el cambio de Honduras o en el cambio de un partido o en consolidar un nuevo liderazgo en el país que hoy no ves? Yo siento que la decisión que se nos coloca al colocar esa papeleta en la mano es trascendente porque tiene que ver con tu futuro. Y cuando países como el nuestro solo lo hacen cada 4 años, ese es como perder una oportunidad valiosísima que te regala la vida de cambiar tu vida. No hacerlo puede ser parte de tu decisión o libertades, pero si no lo haces, luego no te quejes. O sea, por ejemplo, yo que me moví de la capital a un pueblo cercano a Tegucigalpa, Valle de Ángeles, yo nunca había sentido la elección de alcaldía tan rica como ahora. O sea, realmente la cercanía del elector con el alcalde. Yo conozco a mis candidatos a alcalde de mi pueblo y los conozco bien y he platicado con ellos y la candidata y todo y estoy interesado en saber sus propuestas. Son 298 alcaldías, 128 diputados y ojo con esto del tema del diputado. Si usted no cree en el voto en plancha y voto en línea, no se deja amedrentar. Esa es su elección. Si usted quiere cruzar el voto, esa es su decisión. Pero ahorita están los partidos queriendo hacer creer que si tú no votas en línea eres enemigo de la democracia. No, es una decisión ciudadana. Que no se metan con nuestro voto, porque nosotros sí nos vamos a meter con quien gane. Miguel, qué gusto hablar contigo, gracias. Yo sé que mi gente que me sigue, que está aquí en este canal en YouTube y en todas mis redes sociales, aprecian esta conversación, sobre todo nuestros catrachos que están en Honduras y fuera de sus fronteras. Muchísimas gracias.
y vamos a conversar después de la elección, ¿te parece? Claro, además yo creo que es un acontecimiento que se repite cada 4 años y es una buena oportunidad para volver a hablar de los sueños que tenemos y especialmente que despertemos con presidente o presidenta, pero que despertemos en paz y confiados en el futuro. Yo creo que eso no lo merecemos. Muchísimas gracias, Miguel, por esta conversación. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Miguel. Gracias por conversar conmigo. Sé que en esta conversación has aclarado muchos puntos importantes que en este periodo de silencio electoral puede ayudar a los electores a decidir por quién votar si todavía están indecisos y acudir a las urnas este 28 de noviembre. El voto es un derecho que tenemos, es importante no tirarlo a la basura y si no nos gustan los candidatos, pues siempre habrá alguno por el cual vale la pena votar. Lo importante es ejercer el derecho al sufragio y estamos atentos a los resultados de este proceso electoral en mi querido país, Honduras, y lo más importante, que haya orden, que haya paz, que haya transparencia para que se respete el voto de los hondureños. Un abrazo, comparte esta charla, este video, no te olvides suscribirte a mi canal aquí en YouTube, presiona la campanita para que te notifiquen cuando suba un nuevo video. Un abrazo, bendiciones, seguimos en contacto.